Bienvenidos a Más que Pláticas. Y estamos muy contentos, decimos en México, de manteles largos, porque tenemos aquí con nosotros al doctor Arnold Ballesteros. Arnold, bienvenido. Qué bueno que estás aquí. Un gusto, Ernesto. Gracias por la oportunidad de poder compartir este tiempo. ¿Qué tal la comida mexicana? Muy picante, pero muy rica también. Sí, pues aquí platicando un poquito de comida, ¿verdad? Claro, sí. Pero qué bueno que estás aquí en México con nosotros. Y bueno, en esta entrevista tengo algunas preguntas bastante profundas, así que tómate el tiempo que te tengas que tomar. Ok. ¿Te parece bien? Claro que sí. Bueno, tengo una pregunta que creo yo que pues es una respuesta que muchos quisiéramos escuchar de ti. ¿Estamos predestinados todos? ¿Por qué o para qué? Ok. Bueno, es mucho lo que se ha hablado, ¿cierto?, acerca de la predestinación. De hecho, han sido libros escritos y ha sido también un tema, Ernesto, de muchos siglos, ¿ok?, donde se ha discutido acerca de él. Primero, yo quisiera identificar que la predestinación realmente tiene que ver con un plan que nace del corazón de Dios, ¿ok? Es decir, el autor de la predestinación es el Señor. Y en esencia la palabra tiene que ver con preparar anticipadamente, ¿ok? Un plan o un destino para el hombre, un fin, una finalidad. Así es que a partir de eso, pues, tenemos que empezar a reconocer que cuando hablamos de predestinación estamos hablando de la voluntad del Señor, estamos hablando de su intención y estamos hablando de su deseo. Ahora, Pablo creo que da una luz muy grande por el Espíritu acerca de realmente esa pregunta que acabas de hacer. Pablo dice en Romanos 8:29, a los que antes conoció, también los predestinó, y define la razón por la cual Dios ha hecho ese predestino. Dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Realmente creo que la mayoría de nosotros como creyentes durante mucho tiempo nos hemos estado, yo diría, entretenidos y muchas veces hasta peleando y discutiendo acerca de quién es predestinado y quién no es predestinado, y a quién predestinaron para una cosa y a quién predestinaron para otra, pero tenemos que darle la prioridad al hecho de que realmente la esencia de la predestinación tiene que ver con Cristo formado en nosotros. Es decir, aquello que Dios preparó anticipadamente, aquello que Dios se tomó su tiempo para diseñarnos a nosotros como un camino y una carrera, tiene que ver con Cristo el Señor y con el hecho que nosotros seamos conformados realmente a esa imagen. Desde esa esencia y desde esa realidad visualizo la predestinación y también la comparto y la enseño así. Muy bien, desde una perspectiva de la eternidad, ¿qué es la eternidad para Dios? ¿Cómo es esta eternidad para sus hijos? ¿Y cómo es esta eternidad para los que no son sus hijos? Ok, bueno, creo que por lo que podemos ver en las Escrituras, pero con la luz y la iluminación del Señor, esta eternidad diríamos que es el ámbito divino. La razón, bueno, Dios la habita, así dice la Escritura, ¿cierto? Que Dios habita la eternidad. Por tanto, la eternidad tiene su existencia, por así decirlo, en Dios mismo, ¿ok? La Escritura da testimonio y dice que Dios creó los cielos y que Dios creó la tierra, pero no dice que Dios creó la eternidad, ¿sí? Pero sí los cielos y sí la tierra, y que los cielos son su trono
pero Él habita la eternidad. Así es que la eternidad creo que es algo inherente a Dios mismo, que tiene que ver con la misma presencia de Dios como tal. Y con respecto, primero abarcaría yo el concepto de la eternidad para con todos los hombres. ¿Okay? Eclesiastés capítulo 3 dice algo muy interesante. Dice que he entendido que todo lo que Dios hace, ¿okay? es bueno. ¿Okay? Todo lo ha hecho bueno en su tiempo. Y luego dice que ha puesto eternidad en el corazón de los hombres, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo entiendo, Ernesto, esta eternidad como una medida divina, una medida del don de Dios que se le otorga al hombre, que se le da al hombre, con la expectativa que tiene Dios para que en un momento determinado esta eternidad empiece a ser real y sustancial en ese hombre. O sea, que el hombre despierte a eso que es divino, que Dios ha puesto ¿dónde? En su corazón. O sea, que no permanezca, por así decirlo, si se vale el uso del término, dormida esta eternidad en el hombre, sino que en un momento determinado despierte. Ahora, ¿cómo despierta esta eternidad en el hombre? Bueno, creo que Dios a través del profeta Isaías nos da unos vislumbres acerca de eso. Dice, porque así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y riegan la tierra y la hacen germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, Él dice, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual yo la he enviado. El punto es este. El Señor compara su palabra como la lluvia y la nieve que caen del cielo y riegan la tierra. Pero dice que hacen germinar la tierra. La pregunta es, ¿cómo la tierra germina cuando del cielo le cae la lluvia y la nieve? Pues lo que germina es una semilla. Entonces, para que la tierra germine, es porque en esa tierra Dios ha puesto una semilla. Entonces, cuando la semilla empieza a ser afectada por esa lluvia y por esa nieve, reacciona, despierta y empieza el brote de esa semilla. Así veo la eternidad, como una medida del don de Dios que ha sido puesto en el corazón, pero que en la medida que la palabra de Dios, la rema de Dios, el logos de Dios, empieza a tocar esos corazones, entonces empieza a despertar ese don, esa eternidad que está en el corazón de los hombres, y esa eternidad empieza, por así decirlo, a despertar, o el hombre empieza a despertar a esa eternidad en su corazón y empieza a vislumbrar una vida, una naturaleza, una esencia, una sustancia que nunca conocía, que es la misma vida de Dios apareciendo en los hombres. Y con relación a nosotros los creyentes, creo que me preguntabas también esa parte. Bueno, creo que es total, creo que es fundamental. La conciencia de nosotros los creyentes debemos tener en la eternidad, vislumbrando esa eternidad como ese ámbito divino donde su gobierno reina y está presente, pues es total. Nosotros no podemos tener simplemente una mentalidad de tiempo natural, de tiempo terrenal. De hecho, los apóstoles testificaron de eso y dijeron, ustedes son extranjeros realmente y son peregrinos en esta tierra. Este espacio de vida natural es temporal, es pasajero. Así es que necesitamos cada día una conciencia de eternidad, de lo eterno, de las cosas que permanecen para siempre, que van mucho más allá de este tiempo cronos, pero que hacen parte del propósito de Dios y que van a trascender a través del tiempo. Dicho sea de paso, que no se afectan también con este espacio y este tiempo natural que tenemos, sino que trascienden a esa realidad. Arnold, y las personas que no recibieron al Señor
estaban también en esa eternidad. Las personas que de alguna manera no entregaron su vida a nuestro Señor, estaban en esa eternidad. Bueno, creo que el término sería, a ellos también le fue plantada esa eternidad en el corazón. Porque eso es lo que dice la Escritura ahí en el libro de Eclesiastés, que Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. No dice Dios ha puesto eternidad en el corazón de algunos hombres, sino que ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Para mí esta eternidad, Ernesto, la visualizo también como la luz del Señor. Y fíjate lo que dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, versículo 4, ¿ok? Que habla de que la verdad de Dios, ¿ok?, se ha manifestado como luz. Porque dice, en Él estaba la vida, y la vida era que la luz de los hombres. O sea, creo que se nos testifica ampliamente a lo largo de las Escrituras y mucho más en el respaldo de todos los escritos apostólicos, que ningún hombre perece por falta de luz. O sea, ningún hombre perece por ausencia de luz, sino más bien perecen porque dan la espalda a la luz. Entonces, así como el verso 9 de ese capítulo 1 de Juan dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. No dice que alumbra a un grupo especial de hombres, sino a todo hombre venía a este mundo. De esa manera creo que también Dios ha puesto eternidad en los corazones de los hombres, pero si no prestan atención a esta voz, a esta luz divina que les está alumbrando, entonces esa eternidad no despierta en sus corazones. Hablando de eternidad, platícanos y explícale a las personas cómo funciona esto del pacto eterno. ¿Cómo funciona, cómo fue concebido y cómo opera en los hombres, tanto en los que hemos creído como en los que todavía no creen o los que no van a creer? ¿Cómo funciona, hablando de eternidad, este pacto eterno? Ok, bueno, Dios estableció su pacto y lo que se nos dice es que este pacto eterno fue hecho entre Dios el Padre y su Hijo. ¿Okay? Es un pacto que Dios hizo con Cristo, que Dios hizo con su Hijo. Por tanto, dentro de esa perspectiva, el pacto trasciende lo temporal, ¿okay? Trasciende todo estado cronológico en la tierra y es un pacto establecido precisamente en la eternidad. Pero su objetivo o su propósito es que afecte a los hombres, ¿okay? Que afecte a los individuos. Este pacto eterno creo que cobra una gran relevancia dentro de este nuevo pacto, que es precisamente Cristo mismo. Y el deseo del Señor es que los hombres lleguen a ser partícipes o participantes de este nuevo pacto o de este pacto eterno. O sea, que empiecen a disfrutar precisamente de esta eternidad de Dios, de esta verdad que es Cristo, y que el pacto pueda ser revelado, que el pacto pueda ser conocido en los corazones. Y el deseo y la intención de Dios, una vez más, no es para un grupo particular. El deseo de Dios es para todos. La intención de Dios es que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. ¿Ok? Ahora, que no todos van a venir, bueno, ya eso es otro asunto. ¿Ok? ¿Y por qué no vienen? Ya eso es otro asunto. Pero la intencionalidad de Dios es esa. Así es que algo que Dios diseñó desde antes de que el mundo fuese hecho, desde antes que el mundo existiera, desde antes que hubiese día, era un pacto, un acuerdo hecho entre el Padre y el Hijo para que precisamente el hombre, ¿ok?, viniese a ser parte del cuerpo del Hijo, parte de la iglesia del Señor y pudiese experimentar entonces
toda la realidad que hay en Dios y que está en Cristo Jesús. Entonces pudiéramos decir que el pacto eterno y el nuevo pacto en su esencia es lo mismo. Yo diría que sí. Yo diría que de hecho el nuevo pacto es, por así decirlo, la expresión plena de ese pacto eterno como tal. Sabemos, Ernesto, que hay pactos que Dios estableció y que Dios hizo, ¿cierto? Pero creo que cada uno de esos pactos tenía sus limitaciones, aunque cada uno mostraba ciertos destellos, ¿okay? Ciertas vislumbres realmente del pacto eterno. Pero si hay un pacto que Dios ha hecho que refleja una plenitud y una exactitud de lo que es el pacto eterno, es el nuevo pacto que tenemos en Cristo Jesús. Diferenciándolo con los diferentes pactos, por así decir, de manera plural, bueno, cada teólogo y cada organización y denominación dice que hay determinados pactos, ¿no? Pero la gran diferencia pudiéramos decir que este pacto eterno o este nuevo pacto es un pacto que Dios ha hecho con Él mismo para beneficiar al hombre. Y los demás pactos, pues han sido pactos que Dios ha hecho con el hombre, donde el hombre siempre le ha fallado. Claro. Donde el hombre siempre, pues, no cumple. Decimos en México, chafeamos. ¿Verdad? El hombre chafeó, o sea, no dio el ancho. Claro. Entonces, este pacto es un pacto maravilloso porque no depende el éxito de este pacto de la obediencia del hombre, sino que este pacto dependió en su momento de la obediencia del Hijo y pues ya sabemos la historia. ¿Así es correcto esta apreciación? Sí, es correcto desde el enfoque que no es el hombre el que definió el pacto eterno o el que definió el nuevo pacto. ¿Okay? Es un pacto que fue definido precisamente entre el Padre y el Hijo. Así es que desde esa naturaleza, por así decirlo, es un pacto que cumple absolutamente con todas las garantías. Ahora, lo que no debemos de perder de vista, y es lo que hace, creo que, como bien lo dijiste, es maravilloso, excelente y extraordinario e incomparable, este nuevo pacto es lo que este nuevo pacto busca realmente producir en el hombre. Y lo que este nuevo pacto busca producir en el hombre es una nueva creación, es hacerlo una nueva criatura, ¿ok? Como dije, creo que fue en la entrevista anterior, si no estoy mal, es escribir las leyes divinas, que no es otra cosa que la voluntad de Dios, ¿en dónde? En el corazón del hombre. Entonces, hay una obediencia, pero no es la obediencia que me hace ganar el nuevo pacto, no. Es la obediencia que me hace experimentar en plenitud ese pacto, pero no es una obediencia que me salió a mí por salirme, sino es una obediencia que el mismo poder de Dios empieza a producir en nuestros corazones. Algo como lo que el escritor de Hebreos se refiere cuando dice que nuestro Dios, o sea, es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Digamos que son los grandes beneficios que este pacto nuevo y vivo tiene, ¿ok? Porque es Dios produciendo en nosotros, es Dios haciendo en nosotros, ¿qué? Lo que es agradable delante de Él. En este pacto eterno, entendemos que fue antes de la creación. Entonces, si hay una creación, de alguna manera tenemos que hablar de un final de esta creación. Platícanos, Arnold, ¿tú qué entiendes por el final del mundo? Yo sé que es un tema así medio apocalíptico y místico para muchos, pero bajo esta perspectiva y entendimiento de lo que es la gracia y el nuevo pacto, y entendiendo que fuimos creados en la eternidad, pues este mundo en algún momento
va a llegar a un fin. Platícanos Claro. del fin del mundo. ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo ves? ¿Qué encuentras en las Escrituras? Bueno, creo que lo que he podido identificar por la gracia de Dios acerca de esta realidad, Ernesto, en primer lugar, el enfoque al cual el Señor me ha llevado es primero a experimentar el fin del mundo interno en el corazón, ¿ok? Creo que Pablo, por ejemplo, lo resume claramente ahí en Gálatas capítulo 6, versículo 14, cuando habla precisamente de la cruz como el poder de Dios y dice, no me gloriaré en ninguna cosa distinta o diferente a la cruz de Cristo. Y dice que por medio de ella, por medio de esa cruz, el mundo me ha sido crucificado a mí y yo he sido crucificado al mundo. Entonces hay una perspectiva donde Dios, a través de su poder y a través de su cruz, pone fin al mundo, primeramente ¿en dónde? En nuestros corazones. Entonces, nacemos a otra realidad, nacemos realmente a una vida que es total y completamente distinta a la vida que nosotros hemos llevado, que es la vida natural, la vida terrenal. Entonces, nacemos a una vida divina y empezamos a crecer en esa vida divina. Creo que desde ese orden, desde esa perspectiva, entonces, ese primer fin del mundo que debemos experimentar es interno, ¿ok? El final de ese mundo interno. Por otro lado, pues ya se entra, digamos, a los temas escatológicos de cómo irá a terminar este planeta o cómo irá a terminar este mundo que tenemos. Igual también como sistema, digamos, si lo enfocamos, no como el mundo como el universo, digámoslo así, o como el planeta con todas las cosas que en él hay, sino el mundo como sistema, como ayón, como un conjunto de pensamientos, argumentos, filosofías contrarias a Dios, pues claramente está llamado a finalizar, está llamado a terminarse. En un momento determinado Dios va a eliminarlo porque primero es un mundo irredento, ¿ok? Este mundo no tiene redención como tal, entendiendo el mundo como eso que acabé de decir. Ahora, entendiendo el mundo como el Señor lo habla en Juan 3:16, que son los hombres, pues es todo lo contrario. Dios lo que quiere es la redención para precisamente todos los hombres y la salvación. Y en cuanto a este, digamos, universo que hoy vemos, pues realmente, siéndote muy honesto, no tengo mucho conocimiento o información de cómo irá a terminar, ¿ok?, toda esta situación con este planeta, pero realmente creo que la centralidad que tenemos que tener en primera instancia, creo que son estos aspectos que comenté en primer lugar. Sí, porque tú sabes que en muchas organizaciones agarran un versículo y de un versículo se hace toda una doctrina. Y bueno, ya estamos viendo las consecuencias, ¿no? Donde no nos enfocamos en el crecimiento de Cristo en mí. Y va a haber un fin, lo sabemos, pero yo creo que hay cosas que todavía no son veladas a la iglesia y que la iglesia se enfoca de alguna manera en querer descubrir o en querer enseñar como la segunda venida y que cómo va a ser y que si vienen las nubes y que si todo ojo le verá. Y bueno, hemos caído en un montón de doctrinas o de enseñanzas o de especulaciones donde no sé, Arnold, si esto hasta dónde nos ha desenfocado de la realidad en Cristo. Okay. No sé hasta dónde. Tú dime, ¿cómo percibes todas estas enseñanzas de es que ya la segunda venida y se van a quedar y que el arrebatamiento y unos que creen en el arrebatamiento antes de la tribulación y que si en la tribulación y que si después de la tribulación y que el 666 y todo eso porque tiene que ver con la eternidad. Sí. Bueno, yo creo, Ernesto, que realmente, yo creo que le ha hecho mucho daño. Si habláramos
de una manera sincera, como tenemos que hablar, tenemos que reconocer que muchas de estas doctrinas escatológicas que han salido han sido fruto de nuestras propias imaginaciones y de nuestras propias interpretaciones, y sin creerme ningún maestro en escatología, antes por el contrario, sí creo que hay puntos fundamentales que Pablo y el resto de los apóstoles enfocaron y que nosotros como iglesia no hemos estado enfocados en ellos. Te doy ejemplos. Ellos usaron una serie de palabras para nombrar experiencias reales que estaban teniendo con la vida misma del Señor. Por ejemplo, Pablo usa expresiones, el resto de los apóstoles usa expresiones como apocalipsis, que implica revelación, apocalupto, que implica revelar o correr el velo, faneró, expresiones que tienen que ver con llegar a conocer una cosa en su verdadera sustancia y naturaleza, optomai, que es el aparecer del Señor, ¿ok? Pero un aparecer real, ¿okay? No un aparecer imaginario, que Dios aparecerá, quién sabe, durante X siglos, no. Un aparecer en el corazón. Faino, la luz, el brillo del Señor. La parucía, en primer lugar, como la presencia de Dios o la venida del Señor. Entonces empezamos a tener toda esta serie de palabras que ellos expusieron, no para que hiciéramos un glosario escatológico, sino para mostrarnos y dejarnos un testimonio evidente de que Cristo es real, de que Cristo es presente, pero de que también la obra de Cristo se deja ver en el corazón de los hombres y se deja ver a través de un apocalipsis, ¿ok? Entonces, la mentalidad casi siempre ha sido, bueno, apocalipsis, vamos a ver caballos, dragones, peleas, batallas, ¿ok? Cuando en la mayor parte de todo su contenido, Apocalipsis maneja un lenguaje simbólico que habla de realidades espirituales. Entonces, tenemos que experimentar cada uno de nosotros un apocalipsis, pero un apocalipsis interno. ¿Qué significa eso? Una revelación interna de Cristo. Por eso el libro inicia diciendo la revelación de Jesucristo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Cuando al Padre le agradó que revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. Entonces, Ernesto, pienso, como te dije al principio, le ha hecho mucho daño porque hemos pasado demasiado tiempo, ¿ok? Discutiendo y defendiendo nuestros puntos doctrinales, que la segunda venida, que aquí, que antes, que después, que el arrebatamiento, que sí, que no, pero realmente hemos perdido de vista en donde tenemos que enfocarnos. ¿Qué apocalipsis estamos experimentando en nuestro corazón? ¿Qué velo se está corriendo en nuestro corazón? ¿Estamos conociendo realmente en faneró, en sustancia real y verdadera a Cristo en nosotros? ¿Estamos prestando atención al faíno, a la luz y al brillo de Cristo en nuestro corazón? ¿Estamos experimentando el optomai? ¿Estamos viendo al Señor realmente? ¿Lo estamos contemplando en nuestro corazón, como dijo Pablo? Mirando cada uno a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, que solamente está en el rostro de Cristo, y estamos siendo transformados a su propia imagen. Entonces, en vez de estar enfocados realmente en lo que tenemos que estar enfocados y permitir que en su tiempo Dios traiga por su espíritu entendimiento y comprensión de todas las realidades espirituales que vendrán o que faltarán por cumplirse, entonces nos distraemos de lo que realmente tenemos que estar enfocados. Y quiero terminar esta parte con esto. ¿Recuerdas cuando el Señor apareció encarnado? Dice que en esa venida que Él hizo en carne, a lo suyo vino y los suyos que no le recibieron. Ahora, hay una venida, ¿okay? No me estoy refiriendo ni estoy diciendo segunda venida. No, yo no estoy hablando de eso. Estoy hablando que hay una venida, hay un aparecer
del Señor en nuestros corazones. Negar esto es negar un principio de fe que es irrefutable, es negar la existencia del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque si hay algo real en el nuevo pacto es que el Espíritu, dijo el Señor, que mora con ustedes, le dijo a los discípulos, estará en ustedes. Somos casa de Dios y somos casa de Dios porque Dios mora en nosotros. Hay una presencia de Dios en nosotros. Entonces Él tuvo que venir a nosotros, Él tuvo que aparecer en nuestros corazones. Entonces es fundamental prestar atención a esta aparición del Señor. ¿En dónde? Internamente en nuestros corazones. Llevamos siglos discutiendo sobre cuándo será una segunda venida, pero no prestamos atención a la venida del Señor en nuestros corazones, que tiene como meta transformarnos a su propia imagen. Yo creo que esto que nos acabas de explicar, Arnold, responde a muchas de las preguntas en relación a que, como no hay un crecimiento espiritual y la gran mayoría de los creyentes permanecen en una estatura en relación a su crecimiento como niños, quieren o pretendemos los humanos entender las cosas divinas bajo una perspectiva natural. Y como no crecemos, buscamos la forma de interpretar o de querer entender estas cosas que son netamente espirituales. Amigos, se nos ha terminado el tiempo y yo creo que estamos en este... Qué rápido pasó el tiempo. En este programa yo creo que hemos aprendido muchas cosas, Arnold. Gracias por la oportunidad Con que todo te das gusto de enseñarnos esto. Y bueno, Arnold, despídete de la gente, diles que gracias. Aquí a esta cámara, por favor. Bueno, amigos, un abrazo para todos. Ha sido un privilegio poder compartir este tiempo con ustedes y nada, esperamos vernos en una próxima oportunidad. Favor y gracia del Señor. Hasta la vista. Gracias.